Buen día, vamos a explicar el funcionamiento del programa para calcular un servosistema en tiempo continuo y en tiempo discreto. Nos dirigimos a la carpeta y la abrimos. Vamos a encontrar este archivo que se llama servosistema continuo y discreto pkg. Hacemos doble clic sobre él y se extraen estos dos archivos. Este de acá es un ejecutable, este es el programa. Y este readme dice las características que tiene que tener el runtime para poder correr este ejecutable. Como podemos ver, el runtime tiene que ser la versión 8.1 para el MATLAB R2013A y también tiene que tener Windows de 64 bits. Si no se cumplen esas características, posiblemente o el ejecutador no les esté corriendo o el runtime no les esté instalando en el computador. O sea, si tienen un computador de 32 bits de palabra y van a instalar un runtime de 64 bits de palabra, no les va a correr. Entonces tienen que verificar eso. Vamos a ejecutar el programa haciendo doble clic sobre él. Él tarda aproximadamente de 1 a 7 minutos en cargar. Mientras tanto, aquí nos dirigimos a Google y copiamos Runtime MATLAB. Aquí en el primer link donde dice MSR MATLAB Compiler Runtime de MathWorks, entramos. Acá vamos a encontrar los runtime que tiene MATLAB. Necesitamos el R2013A, la versión 8.1 para Windows de 64 bits, es el que se encuentra subrayado. Entonces lo descargamos y lo instalamos. Abajo les dejo un link a un video donde explica cómo se instala este programa. Vamos a cerrar acá. Este runtime funciona paralelamente a MATLAB. No requiere licencia. Es decir, que si ustedes tienen MATLAB y están trabajando con él y están trabajando al mismo tiempo con un ejecutable de estos, no hay problema, funcionan en paralelo. O si no tienen MATLAB pero tienen instalado este runtime, pueden ejecutar los programas que hayan sido hechos para ese runtime. Es decir, si tienen un programa como este que es para un runtime de 8.1 y tiene el runtime de 8.1, pueden correrlo. Esperamos a que termine de cargar. Bueno, aquí ya cargó. Entonces, como podemos observar, tenemos que la opción 0 es para ingresar una función de transferencia en términos de S. O sea, digitamos directamente la ecuación. La opción 1 es para ingresar esa misma función de transferencia, pero en forma de numerador y denominador por separado, como vectores. Y la opción 2 es para ingresar las matrices de espacio de estado. La matriz del sistema, que es A, la matriz de entrada, que es B, la matriz de salida, que es C, y la matriz de acople, que es D. Para este caso, vamos a trabajar con la opción 1, que es ingresar el numerador y el denominador de la función de transferencia. Entonces digitamos 1. Vamos a utilizar la misma planta del PDF, 92.83 sobre S cuadrado. Esa primera magnitud debe ser unitaria. O sea, traten de no dejar un valor acá. Si lo dejan, puede que los datos del controlador que calcule de la planta estén errados. O sea, que los parámetros que esté calculando que sean de la planta en sí, no sean los reales de la planta, si tienen un valor que no sea 1 ahí. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, es S cuadrado más 32.38S más 117.2.
Aquí, como podemos observar, él nos arroja la función de transferencia en términos de S ya armada. Y nos pregunta que cuál es el error al que se dice que se está la respuesta. O sea, la gráfica inicia acá, en 0, 0. Va subiendo y acá tiene un máximo sobreimpulso. Después se estabiliza a la referencia que es 1. Acá se pasa y acá entra en rango, en esta parte de acá. Entonces, ¿este rango qué es? Si notan, aquí abajo ya no vuelve a salir, o sea, entró arriba. O sea, desde esta línea hasta esta línea ya hay un rango de tolerancia de 2 veces el error. Lo que quiere decir que de la referencia a uno de los bordes es el error, la tolerancia de error que tiene el sistema para decir que la respuesta ya se ha estabilizado. Esta tolerancia se suele utilizar del 1%, del 2%, del 5% también, dependiendo si el sistema queda oscilatorio o no. Entonces, entre menor sea ese porcentaje, más tiempo de estabilización va a tener. Entonces, cuando quieren tener un sistema un poco más relajado, pues toman un porcentaje, esa tolerancia de error un poco más alta, del 2%, 3, 4% si quieren. Acá, como podemos ver, entró en rango. ¿Sí? Esa es una tolerancia de error del 2% y aquí ya está, en el 2%, con respecto a la referencia de 1. Acá en el programa se recomienda utilizar siempre una tolerancia de error del 1%. Esto es para calcular los parámetros de la planta. Pero aquí, como no copiamos porcentajes, vamos a copiar 0.01, que es 1 dividido 100. Le damos Enter y él nos arroja el tiempo de estabilización calculado con esa tolerancia de error. Acá podemos colocar 1.2042 y seguir copiando los valores, o simplemente copiar TS y darle Enter. Después nos dice que digite cuántas veces es más rápido el periodo de muestreo que TS. O sea, desde aquí, desde donde arranca, hasta acá, donde ya entró en rango de tolerancia de error, ¿cuántas muestras hay? Normalmente se suelen utilizar de 8 a 20 muestras, pero para cuando los sistemas son muy rápidos, se utilizan ya un valor mayor a 20 muestras. Entonces vamos a decirle 20 muestras y le damos Enter. Él nos calcula el periodo de muestreo por dos formas, por omega d y por ts sobre n. Entonces, como podemos ver, iniciando, aquí está, el omega d varía dependiendo si el zeta de la planta o el coeficiente de amortiguamiento está entre 0 y 1, o si es igual o mayor a 1. Ahí está cómo se calcula. Y el periodo de muestreo, aquí están las dos formas como se calcula. La primera es por omega d y la segunda es por ts sobre n. Entonces vamos a decirle que lo vamos a calcular por omega d. Aquí ya nos empieza a preguntar los parámetros de diseño. Nos pregunta un máximo sobreimpulso deseado. Ese máximo sobreimpulso es respecto a la referencia. ¿Cuánto se va a elevar acá? Este es el máximo sobreimpulso. Este de acá. Vamos a decirle que el 25%. Pero no copiamos decimal, no copiamos porcentajes. Entonces 25% dividido 100%. Entonces copiamos el 0.25. Él nos arroja un zeta o coeficiente de amortiguamiento calculado de ese máximo sobreimpulso. Si de casualidad ustedes no quieren copiar este zeta, que es 0.4037, y quieren copiar otro, pues simplemente copian un máximo sobreimpulso deseado que sea igual o mayor a 0, no menor,
igual o mayor a 0 y hacen caso omiso del cita calculado y ponen el que ustedes deseen, que sea mayor a 1, digamos 2 o 1.5. Pero para este ejemplo continuaremos con el cita del máximo sobreimpulso del 25%. Entonces copiamos sí. Él nos dice que el tiempo de estabilización de la planta es de aproximadamente 1.2 segundos. Nos pregunta que cuál es el tiempo de estabilización que nosotros queremos para nuestro sistema. Vamos a decirle que se estabilice en 1 segundo. Le damos Enter y él nos pregunta que si queremos hacer un servosistema para esa planta en tiempo continuo o en tiempo discreto. También nos da la posibilidad de cambiar la planta, la que ya acabamos de digitar. Entonces tendríamos que volver a hacer los pasos anteriores. En este caso, primeramente vamos a utilizar un servosistema en continuo. Entonces le vamos a digitar 1. Él nos pregunta si vamos a utilizar o no constante integral. Entonces, como vamos a calcular todos los métodos, entonces vamos a hacerlo uno a uno. Entonces primero lo vamos a calcular sin constante integral. Entonces digitamos 1. Él nos calcula las constantes, la constante, este es un vector con las constantes de controlabilidad del controlador, y el de abajo, KE, son las constantes del observador. Aquí arriba nos sale A empaquetado y B empaquetado. Esas son las mismas A, que es la matriz del sistema, y B, que es la matriz de entrada. Como no estamos utilizando la constante integral, entonces no están empaquetadas, son las mismas, las normales, las mismas de la planta. Entonces vamos a volver a ejecutar el programa, digitando 1. Entonces nos vuelve a pedir la planta. Anteriormente, como ustedes se acuerdan, habíamos copiado la función de transferencia en términos de numerador y denominador, en términos de S. Aquí la vemos, 92.83 sobre S cuadrado más 32.38 más S más 117.2. Entonces, aquí en este caso lo vamos a digitar de la primera forma. Entonces digitamos 0. Y tenemos que copiar la función completa. 92.83 sobre S cuadrado más 32.38 por S más 117.2 y le damos Enter. Como ven, en este caso nos arroja el numerador y el denominador de la planta, que básicamente fue el mismo que nosotros habíamos copiado aquí en este caso al principio con la opción 1. Vamos a volver a copiar los mismos parámetros para ahorita al final comparar las gráficas. Entonces una tolerancia de error del 1%, el mismo tiempo de estabilización, 20 muestras. Estas muestras por el momento no se utilizan para el servosistema en discreto, pero de todos modos toca digitarlas. El periodo muestreo calculado por omega d, y aquí ya van los parámetros de diseño, los mismos que utilizamos anteriormente. Máximo sobreimpulso del 25% y el cita de este máximo sobreimpulso. El tiempo de estabilización deseado de 1 segundo. Y ahora vamos con el servosistema en continuo, pero con constante integral. Entonces digitamos 2. Ahora, como pueden observar, la matriz A y B aumentaron una posición. Eso quiere decir que ya son las matrices empaquetadas. Entonces ya el controlador nos arroja las constantes de realimentación K, la constante integral y la constante del observador. La idea del controlador es que conociendo la entrada
y con esas constantes se pueda tener un comportamiento deseado en la salida. Esta función del observador es que en función de la entrada y de la salida se puedan conocer los estados del sistema. Este nos elimina instrumentación, funciona como un sensado. Aquí vamos a seguir con el programa, entonces vamos a digitarle 1. En esta opción vamos a ingresar el numerario y el denominador de la función de transferencia en términos de S, otra vez. Es 92.83. No se olviden de colocar estas llaves cuando estén utilizando vectores o matrices, si no les puede arrojar problema. Es S cuadrado con magnitud 1, no se les olvide, más 32.38S más 117.2. Le damos Enter y seguimos con el mismo proceso que ya hicimos anteriormente. El tiempo de estabilización deseado, las 20 muestras, el tiempo calculado por omega d, que ya ahora sí vamos a utilizar un máximo sobreimpulso del 25%, el cita de este máximo sobreimpulso y un segundo de tiempo de estabilización deseado. Aquí ya entonces vamos a digitar la opción 2 para el servosistema de tiempo discreto. Nos pregunta que sin constante integral o calculado con constante integral. Primero le vamos a decir que sin constante integral. Como pueden observar, aquí ya no sale la matriz del sistema ni la matriz de entrada. Nos sale G y nos sale H. Esas son la representación en tiempo discreto de la matriz A y la matriz B. También nos salen las constantes del controlador y las del observador. Vamos a volver a ejecutar el programa para el servosistema que nos falta. Copiamos nuevamente la planta. La misma tolerancia de error, el mismo tiempo de estabilización, las mismas 20 muestras, el tiempo calculado por omega d, el máximo sobreimpulso del 25%, el cita de ese máximo sobreimpulso y un segundo de tiempo de estabilización deseado. Aquí digitamos la opción 2 para servosistema en tiempo discreto y la opción 2 para que lo calcule con constante integral. Acá, como observamos, él nos arroja, nos dice que si el sistema es controlable y si es observable. Si alguna de estas dos condiciones no se cumplen, no pueden realizar el servosistema. Entonces, si tienen un sistema que no sea controlable o observable, él les dirá y cerrará el programa o les botará error automáticamente. Entonces aquí está la matriz G, la matriz B, está los vectores K, la constante integral KI, la constante del observador KE y las matrices empaquetadas de G y de H. Entonces aquí ya para finalizar vamos a cerrar el programa digitando 2. Él cierra el programa, elimina todo lo que haya creado y cierra el programa. Este programa nos crea unos .mat. Nos dirigimos a la carpeta donde ejecutamos el programa y vamos a ver los 4 archivos de los 4 casos que acabamos de realizar del servosistema. En continuo con KI, en continuo sin KI, en tiempo discreto con KI, en tiempo discreto sin KI. Entonces vamos a utilizar estas simulaciones de Simulink para poder ver el comportamiento de las plantas con el servosistema correspondiente. Entonces tenemos que abrir MATLAB.
nos dirigimos a la carpeta donde se encuentra ubicado. Acá ya la tenemos. Abrimos Simulink. Y vamos a abrir todos los archivos. Listo, esto ya se puede cerrar. Ahora, para cargar las variables solo hay que hacer doble clic sobre la que se quiera cargar, pero hay que hacer doble clic y compilar una por una, si no va a sobreescribir la que ya haya creado, la que ya haya cargado. Entonces vamos a iniciar con las variables del servosistema en continuo sin CAI, que fue la primera que calculamos. Hacemos doble clic y él las carga. Aquí en el workspace, como podemos ver, ya están cargadas las variables. Entonces nos dirigimos acá, servosistema continuo sin CAI, y le vamos a correr. Aquí, como podemos observar, tenemos la señal de error, la señal de control, una comparación entre la respuesta del sistema y el observador y las salidas. Abrimos las salidas. Y aquí, como podemos observar, tiene un error en estado estable. Esto fue porque fue calculado sin la constante integral en tiempo continuo. Voy a minimizar esta gráfica. Vamos a correr el siguiente, servosistema continuo con KI. Aquí, como pueden ver, ya cargó. Ahora nos dirigimos a la siguiente, a esta, la vamos a correr. Y acá, como podemos observar, ya tiene el comportamiento deseado. El máximo sobreimpulso del 25% y se estabiliza en un segundo, con errores en estado estacionario de 0. Iniciamos esta gráfica. Vamos a cargar la siguiente. Le hacemos doble clic, carga las variables, buscamos el Simulink que corresponde, le damos play y abrimos el scope de salida. En este, como podemos observar, también tiene error en estado estable. Volvemos a repetir el mismo procedimiento con el último. Lo cargamos. Voy a minimizar esto. Y ejecutamos el último. Acá, como podemos observar, ya no tiene error en estado estable. Tiene el comportamiento muy parecido al de sistema en continuo. Se estabiliza en un segundo igual. Vamos a reducir esto. Si ven, como pueden observar, el comportamiento es muy parecido. Tiene unas pequeñas variaciones, pero ya es por el tiempo de muestreo, dependiendo de la aproximación que se le haga. Voy a minimizar estas gráficas y vamos a ver las otras gráficas.
Este es el servosistema continuo sin constante integral. Y este es el servosistema indiscreto sin constante integral. Como pueden observar, tiene menos error en estado estable en continuo, por lo que controla en cada instante de la señal, lo que no pasa con el discreto. Ya unas ventajas que tiene el continuo, aquí se pueden apreciar. Lo único es que el continuo básicamente es análogo, es muy robusto, pero tiene una gran magnitud, tiene mucho consumo energético. El discreto, este también es un servosistema muy robusto, pues básicamente son lo mismo, pero este tiene es un gasto computacional alto, dependiendo del orden del sistema. Cuando el sistema es pequeño, pues no hay mucho inconveniente. Cuando ya son sistemas de orden 5 o 6, ya hay más gasto computacional. Entonces vamos a cerrar las gráficas. Entonces vamos a hacer una pequeña comparación en el Simulink. Aquí, como pueden observar, las dos simulaciones son básicamente iguales. Reemplazamos la matriz B por H, la matriz A por G y un integrador por un retardo de una muestra. Algo importante, aquí el integrador se representa de esta forma. Aquí lo tienen comparado. Es lo único que tienen de diferencia, que este es un integrador para un sistema en tiempo discreto. En continuo se representa de esta forma. Bueno, entonces aquí, como pueden observar, aquí quedan todas las variables, entonces solo son hacerle doble clic, llamarlas y pueden ver los datos. Como desde el consola no se dejan copiar directamente, entonces los podemos encontrar de esta forma. Voy a cerrar MATLAB. Bueno, muchas gracias.